Bienvenidos a una nueva clase de Fisiología Digestiva de las clases virtuales del Grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián y el día de hoy vamos a hablar de Fisiología Hepática, haciendo hincapié en las funciones más importantes que tiene el hígado y cómo es que realiza estas funciones. Primero vamos a comenzar con esto. Recordemos que la unidad funcional del hígado es el acino hepático. El acino hepático conformado por el conducto biliar, el canalículo biliar, la rama de la vena porta de la arteria hepática y el hepatocito. La unión de hepatocitos es confluente hacia una vena centrolobular y eso conforma finalmente un lobulillo hepático. Los sinusoides van a ser las zonas entre los hepatocitos altamente permeables que van a permitir el flujo de sangre desde la vena porta hacia la vena central y que se va a mezclar también con la sangre de la arteria hepática. Dentro del canalículo biliar, que van a ser esas porciones intercelulares entre los hepatocitos, va a pasar la bilis hacia el conducto biliar para formar finalmente los conductos biliares hepático derecho, izquierdo, común y colédoco, finalmente como vía extrahepática. Esta es la imagen de un hepatocito. El hepatocito, recordemos, tiene entonces el canalículo biliar, desde donde va a salir la bilis que forme el hepatocito. Va a tener como función también formar lipoproteínas, ya las vamos a ver después, y la unión de hepatocitos va a formar un sinusoide hepático, que entre los dos, entre uno y otro hepatocito, van a formar un espacio, que es el espacio de Dice, que tenemos por acá, donde se van a localizar las células de hito, que se van a convertir en fibroblastos finalmente. Tiene también células de Kupffer, que son macrófagos modificados que van a servir para la defensa y detoxificación del hepatocito mismo. Regresemos al lobulillo hepático. Recordar, importante, que el espacio portal se encuentra en los extremos de los lobulillos hepáticos y que van a ser conformados por la vena porta, la arteria hepática y el canalículo biliar. Esta región del acino hepático va a ir confluyendo hacia la vena centrolobular, en cambio que la bilis va a ir desde los hepatocitos hacia el espacio portal, como ya habíamos explicado anteriormente. El hígado es un órgano altamente vascularizado, puesto que es el órgano más pesado del cuerpo, localizado en el hipocondrio derecho, ¿no? Localización anatómica. Esta vascularización alta que tiene proviene justamente de la arteria hepática y proviene de la vena porta. Y ahí viene una pregunta que siempre ha caído. Del flujo total de sangre que recibe el hígado, el 75% proviene de la vena porta y el 25% proviene de la arteria hepática. Pero, si nos basamos en qué tanta oxigenación recibe de cada uno, la división es 50-50. Es decir, la vena porta le otorga el 75% de flujo sanguíneo al lobulillo hepático o a los hepatocitos, pero solamente le aporta el 50% del oxígeno. En cambio, la arteria hepática le otorga el 25% de flujo, pero le entrega el 50% de oxígeno. En cuanto a flujo sanguíneo, la diferencia es 75 para la porta, 25 para la arteria. En cuanto a aporte de oxígeno, es igual, 50-50. Esta relación que hay entre el acino y la vena centrolobular
fisiológicamente nos divide en 3 zonas el lobulillo hepático. La zona 1, muy oxigenada, muy perfundida. La zona 2, intermedia, una zona mediadamente oxigenada. Y la zona 3, que sería la de color azul, una zona pobremente oxigenada, que es la que más va a sufrir en casos de isquemia. Es decir, cuando hay isquemia, lo que más sufre es esto, la zona 3, y lo que menos sufre es la zona 1, donde está más cerca del acino. Vamos a hablar de las funciones hepáticas. El hígado tiene muchas, cientos de funciones, pero que se pueden agrupar en una función de formación y síntesis, como puede ser síntesis de proteínas, una función de metabolismo, que puede ser metabolismo de carbohidratos, aminoácidos y lípidos. Una función de almacén de vitaminas, tanto hidro como liposolubles, almacén de proteínas también. Va a tener una función detoxificadora, de excreción de aminoácidos como urea, excreción de fármacos, entre otras funciones. Vamos a ir viendo las más importantes poco a poco. Tenemos primero una función de metabolismo de los carbohidratos. El metabolismo de los carbohidratos va a ser en base a la glucosa. Puede la glucosa convertirla en glucógeno, es decir, hacer glucogenogénesis para formar glucógeno y almacenar este glucógeno en el hígado. Y este glucógeno puede ser liberado después, ¿no?, por las enzimas y las fosfolipasas, la enzima desramificante, para convertirse nuevamente en glucosa, es decir, la gluconeogénesis, formar glucosa nuevamente, y que ésta sea liberada al torrente sanguíneo en los periodos de ayuno. ¿Qué más? También puede ser la conversión de lactosa, que principalmente ocurre por metabolismo anaeróbico. Fisiológicamente lo hace el eritrocito, forma lactosa, o las células que están en anaerobiosis, como por ejemplo puede ser el músculo, y la convierte a glucosa. Y también convertir fructosa en glucosa. Cuando nosotros ingerimos sacarosa, por ejemplo, la sacarosa es glucosa y fructosa. Entonces esa fructosa puede ser convertida por una isomerasa a glucosa en el hígado. Hace también gluconeogénesis, sea a partir de precursores como lactosa o piruvato, o gluconeogénesis a partir de la glucogenólisis. Y la gluconeogénesis vendrá a ser pues el ciclo de Cori, que eso ya lo han visto en bioquímica. Todas esas funciones de glucogenólisis, gluconeogénesis, glucólisis, participa el hepatocito. También tengo funciones de metabolismo de lípidos, sobre todo beta-oxidación en periodos de ayuno. Tengo también lipogénesis, formación de lípidos, síntesis de lipoproteínas. Lipoproteína, prácticamente todas, o la gran mayoría, son sintetizadas a nivel del hígado. Y estas van a participar en la formación pues, de los kilomicrones, de la LDL, de la VLDL y de la HDL. Para regular el metabolismo de los triglicéridos, mejor dicho, transporte de triglicéridos y de colesterol. Por lo tanto, también van a participar en la homeostasis del colesterol, la cual es el colesterol mediante un sistema enzimático
en el hepatocito, conocido como la citocromo P450, se va a convertir a ácidos biliares y van a regular la cantidad de colesterol que podemos tener en el cuerpo. Cuando el colesterol está en exceso, se forma mucho ácido biliar, se sigue habiendo demasiado colesterol, precipita y forman los cálculos biliares. Otra función también es la síntesis de proteínas plasmáticas. La albúmina, como la más importante proteína sintetizada en el hígado, tiene un tiempo de vida de 21 días en el plasma, pero también el hígado sintetiza otras proteínas. Por ejemplo, proteínas que sirven como reactante de fase aguda. La proteína C reactiva, por ejemplo. El tiempo de protrombina, también. ¿Cómo mido yo el tiempo de protrombina? Es gracias a los factores de coagulación. Prácticamente todos los factores, salvo el calcio, como habíamos visto en fisiología digestiva, son sintetizados en el hígado. Y el tiempo de protrombina, que me medía la vía extrínseca de la coagulación, como estos factores de coagulación tienen un tiempo de vida en sangre muy corto, yo puedo aproximar un daño hepático midiendo el tiempo de protrombina y viendo que éste se haya prolongado. Y cuando ya quiero verlo de manera crónica, dosaré pues la albúmina. Otra función que tiene el hepatocito es el metabolismo y la excreción de los aminoácidos. Sobre todo, lo importante es para el control del amoníaco mediante el ciclo de la urea, que también se le conoce como ciclo de Krebs-Henseleit. Entonces, hay preguntas, en algún momento rebuscadas, que pueden decir ¿qué sustancia participa en el ciclo de Krebs? Y tú estás buscando pues el ciclo de Krebs mitocondrial. Tú estás buscando el alfa-cetoglutarato, el citrato, el cisaconitato, etcétera, etcétera, y no lo encuentras, no encuentras en las claves. Se está refiriendo al ciclo de Krebs de la urea. ¿Y cómo es ese ciclo de la urea? Aquí lo tenemos. En la mitocondria se forma el amoníaco hacia carbamoilfosfato, mediante esta enzima que es la carbamoilsintetasa. Dentro, junto con la ornitina, se va a convertir en citrulina. Y la citrulina se va a dividir y va a formar arginina y fumarato. Y va a utilizar como cofactor el aspartato. La arginina y el fumarato puede participar pues, nuevamente en el ciclo de Krebs. Y la arginina se va a degradar por una arginasa y se va a convertir en urea y en ornitina. Y la ornitina va a reingresar y va a seguir este ciclo hasta que ya no haya más amoníaco. Si ya no hay amoníaco, no se va a formar el carbamoilfosfato y el ciclo se va a suspender. Entonces, si te preguntan en el ciclo de Krebs qué sustancia podemos encontrar, pues puede ser carbamoilfosfato, citrulina, puede ser también arginina, y bueno, el fumarato sí participa pues, en el ciclo del citrato y participa también en el ciclo de la urea. Entonces puede ser clave en ambas. Puede ser también la ornitina. Cualquiera de estas participarán en la reacción del ciclo de Krebs. Amoníaco se convierte a carbamoilfosfato junto con ornitina, citrulina. La citrulina junto con el aspartato forma succinato de arginina y se divide en arginina y fumarato. La arginina por la arginasa se divide en urea, la cual pasa a circulación y se excreta, y en ornitina, la cual repite el ciclo. Ese es el ciclo de la urea. ¿Qué pasa cuando hay insuficiencia hepática? Cuando el hígado no funciona adecuadamente, cuando el hepatocito no sirve, no se va a poder formar amoníaco, no se va a poder formar carbamoilfosfato, no va a haber ciclo de la urea y el amonio, el NH3, va a comenzar a acumularse en sangre. El amonio es altamente tóxico y es muy fácilmente difundible por la barrera hematoencefálica.
Entonces va a hacer muerte neuronal y eso va a generar la famosa encefalopatía hepática. ¿De dónde proviene el amoníaco o el amonio? Proviene del metabolismo bacteriano a nivel intestinal, principalmente colónico. Por eso en estos pacientes con insuficiencia hepática yo tengo que evitarle el estreñimiento, porque si se estreñen las bacterias comienzan a producir más amonio y comienzan a intensificar los cuadros de encefalopatía hepática. Por eso es que estos pacientes no deberían ser estreñidos y no deberían ingerir muchas cantidades de proteínas, porque el amonio está presente sobre todo en la degradación de los aminoácidos. En lo que respecta a sistema biliar, la bilis se produce en promedio 500 cc al día y la bilis va a contener ácidos biliares primarios o secundarios, principalmente primarios, fosfatidilcolina, que es la lecitina, bilirrubina conjugada, colesterol y algunos xenobióticos. Estos van a formar parte de la bilis por transporte activo, por un canalículo propio, de los cuales el ácido biliar o los ácidos biliares son la principal fuente impulsora para la formación de esta bilis canalicular. Hay otras sustancias que van a ingresar por difusión, que van a regular la osmolaridad, porque normalmente los ácidos biliares le generan una solución hipertónica, hiperosmolar. Estas sustancias que van a regular van a ser el agua, glucosa, calcio, glutatión, aminoácidos y urea, principalmente el agua. La bilis es 95% aproximadamente agua, hasta 97%. Y esta bilis va a pasar por la vía biliar intrahepática, extrahepática, va a llegar a la segunda porción del duodeno, va a ser excretada y va a formar parte de la circulación enterohepática, porque a nivel del intestino, terminal, ilion y colon, ciego sobre todo, va a ser reabsorbido por las venas mesentéricas y va a regresar por la vena porta a formar parte nuevamente de la bilis. Pero esto se puede almacenar. La bilis se puede almacenar a nivel de la vesícula biliar, pero cuando se almacena en la vesícula biliar, sí tiende a tener menor cantidad de agua. Ya no es el 97%, baja a un 85 a 87% total de conformación de agua, lo cual hace que estos ácidos biliares, que este colesterol estén en mayor proporción, lo cual tiende a hacer que, sobre todo a nivel de la vesícula biliar, precipiten y se formen los cálculos biliares. La relación fisiológica que debe haber entre los ácidos biliares, la fosfatidilcolina, que es igual que decir lecitina, y el colesterol, tiende a ser de 10, 3 a 1. Esa es la relación normal que hay entre estos tres componentes. Cuando los niveles de colesterol se elevan, cambia esa proporción y comienza a precipitar y forman los cálculos biliares, de los cuales lo más frecuente es justamente que sean cálculos de colesterol. Los ácidos biliares, a su vez, provienen del metabolismo del colesterol por el citocromo P450, como hemos dicho, específicamente el citocromo 7A1. Esa es la isoforma, citocromo 7A1. Y cuando se metabolizan ácidos biliares a nivel del hepatocito, van a formar los ácidos biliares primarios, pregunta de examen, que van a ser el ácido cólico y el ácido quenodeoxicólico. Estos, cuando son eliminados por la vía biliar a nivel intestinal, van a ser conjugados por las bacterias con glicina o con taurina y van a formar el ácido taurocólico
y el ácido glicocólico, que vendrían a ser los ácidos biliares secundarios. Estos a nivel colónico son degradados nuevamente y nuevamente forman pues los ácidos primarios, los cuales son reabsorbidos y almacenados en la vesícula biliar. Es por eso que hay tratamientos para los cálculos biliares medicamentosos que son con justamente ácidos biliares. El ácido desoxicólico, que vendría a ser un ácido biliar primario. El ácido desoxicólico incrementaría esta proporción que ha generado pues un aumento de colesterol. Si aumenta el colesterol, yo farmacológicamente aumentaré los ácidos biliares y esta proporción que se podría haber alterado era de, digamos, 10:3 a 3. Nuevamente, al yo aumentar los ácidos biliares, regulo esta proporción y evito que se precipiten los cálculos y se formen más. Pero como esto es un tratamiento paulatino, no es curativo, porque yo tengo ahí ya que manejar la causa o extraer la vesícula biliar con una colecistectomía. ¿Cómo es el estímulo? ¿Cómo trabaja la vesícula biliar? Bueno, la vesícula biliar es estimulada por la acetilcolina y por la colecistoquinina. Esto lo habíamos visto en regulación hormonal del sistema gastrointestinal. Cuando se distiende el duodeno, cuando llega estímulo de alimentos al duodeno, se estimula la producción de colecistoquinina y va a generar contracción de la vesícula biliar para expulsar bilis y permitir que estos alimentos sean absorbidos, principalmente lípidos. Los lípidos son micelados, emulsificados y absorbidos. Esa es la absorción lipídica, que ya lo han visto en bioquímica. Y a través de la misma distensión abdominal van a generar un aferente vagal y un reflejo vago-vagal, que va a liberar y estimular la producción de acetilcolina, que va a generar liberación del esfínter de Oddi, también mediado por colecistoquinina. En esta diapositiva podemos resumir la mayoría de funciones y las patologías que van a devenir cuando el hígado no sirve, hay falla hepática. Por una hepatitis crónica, por ejemplo, puede ser por alcohol o por virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis B. Desórdenes de síntesis y almacenamiento. Glucosa. Como hemos dicho, el metabolismo de glucosa, el hígado almacena glucosa a través de glucógeno. Si el hígado falla, hipoglicemia. Sintetiza proteínas. No hay albúmina, y recordemos que la albúmina es la principal proteína que regula la presión oncótica, entonces hay edema. Y el edema a nivel abdominal se llama ascitis. No sintetiza factores de coagulación, sangrado. No forma lipoproteínas, baja el colesterol. Bueno, algunos pensarán que es bueno, pero el colesterol tiene muchas funciones importantes a nivel celular. Forma hormonas esteroideas, forma parte de la membrana celular. Entonces va a haber disfunción celular finalmente. No sintetiza sales biliares. Como no hay bilis adecuada, no se van a absorber las grasas. Hemos dicho que la bilis sirve para la emulsificación, micelización y absorción de las grasas. No se van a absorber y va a haber una deficiencia sobre todo de las vitaminas liposolubles, A, D, E, K. Si no hay vitamina A, daño a nivel de la síntesis de rodopsina en la vista. Si no hay vitamina D, hipocalcemia. Y recordar también que el hígado, eso lo han visto en fisiología endocrina cuando hemos visto homeostasis del calcio, el hígado forma parte de la síntesis de vitamina D, forma el 25-hidroxicolecalciferol.
el cual en el riñón se terminaba convirtiendo en 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D3 activa. Entonces, si no hay vitamina D y el hígado no puede sintetizar tampoco vitamina D, pucha, hipocalcemia, marcada, severa. Vitamina E, tocoferol, parte de antioxidantes en la síntesis de membrana celular, de función celular, y la K, factores vitamina K dependientes 2, 7, 9 y 10. Alteración en esos factores que se potencia con la disminución de la síntesis de los factores de coagulación a nivel hepático. También va a haber desórdenes de metabolismo y excreción. Aminoácidos. No se convierte el amonio en urea, se altera el ciclo de la urea, el amonio pasa a la barrera hematoencefálica y genera encefalopatía hepática. No hay excreción de hormonas esteroideas. El hígado sirve para eliminar hormonas esteroideas a través del transportador de aniones orgánicos multiespecífico, que está en el siguiente video de bilirrubina, de metabolismo de la bilirrubina. Si yo no puedo excretar adecuadamente hormonas esteroideas, se va a acumular los niveles de aldosterona, y la aldosterona va a potenciar el edema y la ascitis del paciente. A su vez, van a incrementarse la hormona opuesta dependiendo de nuestro sexo. Si somos varones, se elevarán los estrógenos. Si son mujeres, se elevarán los andrógenos. Entonces, si hay un aumento de los andrógenos en mujeres, habrá alteraciones, sobre todo a nivel menstrual, irregularidades menstruales, hirsutismo también, como si simulara un síndrome de ovario poliquístico. Y los niveles elevados de estrógenos en varones generarán ginecomastia y atrofia testicular. Va a haber una alteración en la excreción de fármacos. Va a haber un aumento en la toxicidad de los fármacos, que también es mediado por esta citocromo P450. Eso es ya farmacología. El metabolismo de primer paso de los fármacos es a nivel hepático, cuando se absorben por vía oral, y necesitan principalmente de la citocromo P450. Por eso hay bastantes medicamentos que cuando falla el hígado debe regularse la dosis. Y también falla de la bilirrubina generará hiperbilirrubinemia y eso se manifestará como ictericia. Eso está en el siguiente video de metabolismo de la bilirrubina, donde solamente vamos a hablar de la bilirrubina, sus funciones y su patología. Entonces, este cuadro resumen nos ayuda a entender las principales funciones y cuando falla el hígado, todas las alteraciones patológicas o fisiopatológicas que pueden existir y que se van a manifestar en el paciente. Luego de esto, vamos a responder algunas preguntas. Luego de una hepatectomía completa, retiramos todo el hígado, cabría esperar una elevación en las concentraciones sanguíneas de, es decir, cuando yo saque todo el hígado, ¿cuál de estas claves se encontrará elevada? ¿Se encontrará elevada la glucosa? No, porque si no hay almacén de glucosa, no voy a poder generar hiperglicemia, más bien habrá hipoglicemia. Una enfermedad o una patología que no dijimos es que en el hígado también se almacena hierro, pero también se almacena cobre. El cobre se almacena a nivel hepático, pero es transportado por una proteína que se llama ceruloplasmina. Y la ceruloplasmina se forma en el hígado. Entonces, cuando el hígado falla, habrá una disminución en el almacén de cobre. Y eso se llamará enfermedad de Wilson. Que es infrecuente que se asocie a hepatectomía. Generalmente es una deficiencia genética en la función de la ceruloplasmina, es decir, la proteína que transporta el cobre. Y eso sí genera enfermedad de Wilson. Como punto aparte. Sigamos con la pregunta. Entonces, glucosa no, más bien hay hipoglicemia. Fibrinógeno, como vimos en fisiología de la sangre, es una proteína que participa en la coagulación.
es el factor 1 inactivado de la coagulación. Entonces, si el hígado no sirve, no sintetiza y más bien el fibrinógeno estará disminuido. El 25-hidroxicolecalciferol es la vitamina D que se sintetiza en el hígado a partir de calcitriol, ¿no? El colesterol se forma en calcitriol y el calcitriol en 25-hidroxicolecalciferol. Si yo saco el hígado, no voy a formar 25-hidroxicolecalciferol, sino más bien habrá un aumento del calcitriol, pero eso no está como clave. Entonces, no, disminuido también. Bilirrubina conjugada es bilirrubina directa. La bilirrubina directa se sintetiza en el hígado. Si el hígado no sirve, no va a formar bilirrubina directa y más bien habrá un aumento de bilirrubina indirecta. Nos queda estrógenos. ¿Qué hemos dicho? Que el hígado se encarga de excretar el exceso de estrógeno que puede formar el varón o el exceso de andrógeno que puede formar la mujer, por el metabolismo mismo que estos tienen, que se ha visto en fisiología endocrina. Entonces, si el hígado no sirve, va a comenzarse a acumular porque no se puede excretar y habrá pues las manifestaciones en el caso del varón, ginecomastia y atrofia testicular, y en andrógenos en el caso de la mujer, hirsutismo y alteraciones menstruales. La respuesta correcta acá es estrógenos. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes tipos de células protege contra la sepsis consecutiva a la translocación de bacterias intestinales? Se está diciendo cuál es la célula de defensa del hígado, célula de Kupffer, que es un macrófago modificado que actúa a nivel del hepatocito. Si el macrófago se ubica en el hepatocito, se llama Kupffer. Si se ubica en el sistema nervioso central, se llama microglía. Si se localiza en el hueso, es el osteoclasto. Si se localiza en la piel, es la célula de Langerhans, etcétera, etcétera. Cada célula puede tener su nombre, pero esas son las más importantes para conocer. Entonces, defensa, célula de Kupffer. Se encuentra la citocromo P450, que es el complejo enzimático, en muchos lugares del organismo. ¿En cuál de los siguientes no desempeña una función importante? En la formación de ácidos biliares, sí hemos dicho que de colesterol se debe formar ácidos biliares, a partir sobre todo los primarios, el deoxicólico y el quenocólico, y participa el citocromo P450. Carcinogénesis, formación de cáncer, también está implicado el citocromo P450, pero isoformas que no participan a nivel hepático. Formación de hormonas esteroideas, también, pero esto ya a nivel de glándula suprarrenal. Detoxificación de fármacos, también hemos dicho que sobre todo el metabolismo de primer paso proteico, a nivel de hígado, participa pues del citocromo P450 y por eso es que se explica la interacción entre muchos fármacos. Por ejemplo, fenitoína, que es para convulsiones, con warfarina, que es un anticoagulante. Ambos tienen metabolismo con la citocromo P450. Entonces, si yo a un paciente le voy a dar fenitoína y al mismo tiempo warfarina, tendré que bajar un poco la dosis de ambos para que no genere un efecto tóxico. Pero eso es farmacología. Eso lo verán cuando se metan al curso virtual nuevamente, pero para farmacología. O cuando estén en nuestro curso presencial, iniciamos la primera semana de enero. Síntesis de glucógeno. Acá no tiene nada que ver el citocromo P450, si ustedes se acuerdan de bioquímica, porque para yo sintetizar glucógeno voy a necesitar de la UDP glucosa que se vaya ramificando y voy a necesitar ahí la enzima ramificante. Entonces, respuesta correcta acá, 5. Síntesis de glucógeno. Muy bien, eso sería todo. Gracias por su atención. Espero que se haya entendido los puntos principales e importantes de la fisiología hepática. Ya estaremos conversando en un nuevo video. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestra página de Facebook. Y cualquier consulta estamos para servirles. Hasta un próximo video. Nos vemos.